Les saludo, estimada iglesia, estimados hermanos, en el nombre del Señor. Como ustedes bien ya saben, nosotros, como Iglesia Presbiteriana Cristo el Salvador, estamos desde hace ya dos semanas realizando nuestros tiempos de conexión desde nuestro canal de YouTube, grabando, invitando a hermanos a participar, y de esta forma hacer este tiempo de conexión un poco más accesible, más cercano a la congregación. Y nosotros estamos estudiando esta serie doctrinal llamada Sí por muchos, no por todos. Y hoy vamos a terminar esta sección que trata acerca de la naturaleza de la redención, donde en el día de hoy vamos a trabajar este concepto redención. Y para eso yo quiero invitarte a que puedas tú abrir tu Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 11. Espero que ojalá puedas tener una Biblia cerca de ti, o tal vez puedas tú usar tu celular y puedas concentrarte en este tiempo donde vamos a escuchar la voz de Dios. Dice así, Gálatas capítulo 4, verso 1 al 11. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo de Dios, te ha hecho también heredero. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, dice el versículo 11, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Permítanme poder orar un momento para de esa forma estudiar la palabra de Dios. Señor Jesús, nosotros queremos pedirte en esta hora que tú nos bendigas y nos permitas poder, Señor, disfrutar de este tiempo de reflexión. Ilumínanos, asístenos con tu Espíritu Santo y permite que este momento sea edificante para cada uno de nosotros, independiente de donde nos encontremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, permítanme poder comenzar este tiempo de reflexión, esta meditación a la luz de nuestra serie, con mi proposición. Lo que me gustaría a mí enseñarles hoy tiene que ver con una condición que todos compartimos, todos los que vienen a este mundo, pero que solo algunos pueden cambiarla en Cristo. No sé si sabes de qué me estoy refiriendo, no sé si sabes a cuál condición es la que compartimos todo o a la que yo me estoy refiriendo. Hay una condición que todo el mundo comparte sin importar la cuna donde nace, su raza, su educación, la nación donde él vive o el sexo que él tiene. Esta condición nos iguala a todos. ¿De qué condición estoy hablando? De la condición de esclavo. Hay una historia de una mujer llamada Patricia Tiller. Dice así esta anécdota. Eran manos bellas, bellísimas. No había ninguna imperfección en ellas. Todo, las uñas, los nudillos, la piel, la palma, revelaban la más exquisita perfección. Eran manos perfectas en su forma, en la largura, en la elegancia de los dedos. Eran, en fin, manos bellísimas, sugestivas en cualquier posición que las pusiera.
Pero esas manos perfectas de la modelo Patricia Tiller se habían convertido en su obsesión, en su drama, más aún, en su esclavitud. La verdad es que Patricia, por orden de sus agentes, las tenía en tan alta estima que no podía hacer nada con ellas. Ni lavar, ni cocinar, ni planchar, ni tejer, ni bordar, ni siquiera estrechar la mano de otra persona. Por razones de contrato, tenía que mantenerlas perfectas. Su mayor belleza llegó a convertirse en su mayor angustia. He aquí un caso excepcional. Patricia Tiller tenía manos perfectas que se exhibían en fotos de publicidad. Con ellas se hacía la propaganda de anillos, de pulseras, de cigarrillos, de lapiceras y de 1000 artículos más en que era necesario presentar manos hermosas. Pero lo que era su mayor belleza y su mayor fuente de ingreso, ya que ganaba $100,000 al año con sus manos, era también su mayor preocupación, su mayor obligación y su mayor angustia. Sus manos la dominaban, la esclavizaban, la despojaban de su libertad y le robaban la felicidad. Tanto era así que, a pesar de todo lo que ganaba, Patricia llegó al extremo de decir que hubiera sido más feliz con manos rugosas, callosas, pero manos de mamá, de casa, de abuela, de madre. La ironía del caso es que se volvió prisionera de lo que pudo haberle dado libertad económica. Como dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Y la vida está llena de paradojas, pues las cosas no son necesariamente como aparentan ser a primera vista. Lo que parece ser provechoso, como el dinero, la belleza, el físico, la voz, los talentos, pueden convertirse en una desventaja. Los artistas de cine conocen muy bien la presión de esta paradoja. Lo cierto es que todos somos esclavos de algo o de alguien. Y la cosa o la persona a la que servimos se convierte en nuestro amo. Por eso, para iniciar, quiero yo preguntarte, ¿eres tú un esclavo? ¿Te sientes como un esclavo? Muy bien, Gálatas capítulo 4, verso 1 al 11 nos permitirá poder reflexionar un poco, no solamente en la esclavitud, sino también en nuestro libertador, en aquel que ha hecho redención, nos ha rescatado a través de Cristo. Y quiero yo a través de este texto de Gálatas 4 enseñarte 3 cosas. La primera de ellas es que todos nacemos como esclavos en este mundo, aun cuando algunos seamos herederos. Quiero yo que tú te fijes por un momento en los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Gálatas. Dice así el texto. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Yo no sé si te has preguntado, pero ¿qué es un esclavo? Bueno, la esclavitud tiene diferentes matices y tipos. Primero, la esclavitud material es algo extraño para nosotros hoy, aunque desgraciadamente no ha desaparecido del todo en el mundo y pervive en muchas formas y en muchos lugares hasta hoy. Sin embargo, la esclavitud física, es decir, la dependencia de un hombre en relación a otro, es fácil de detectar, pero también hay diferentes tipos de esclavitud, como la moral y la psicológica, tan insidiosas e insoportables como las primeras. Por eso, como dice un escritor, nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Así como también, sea cual sea la clase de esclavitud que tú o yo o algún amigo esté sufriendo o que podamos padecer, este será
perpetuo esclavo quien no sabe, por ejemplo, contentarse con poco. Pero en esta ocasión, donde yo quiero profundizar, no es en una esclavitud psicológica o moral o humana, sino más bien quiero profundizar un poco en esta esclavitud espiritual. Ese es el enfoque en el día de hoy, lo cual se basa o es la base de todas las demás esclavitudes, llámese física o mental. Esta clase de esclavitud espiritual, la cual tiene que ver con estar bajo la ley, dice el versículo 5, consiste en el conflicto que se produce en la conciencia entre el deber y el hacer, entre lo que uno reconoce como bueno y lo que practica como malo. Pues, como decía San Agustín de Hipona, el que es bueno es libre aun cuando sea esclavo, y el que es malo es esclavo aunque sea rey. Pero ¿en qué consiste esta esclavitud? ¿Qué significa vivir, por ejemplo, como esclavo bajo la ley? En primer lugar, en este pasaje, esta esclavitud se ilustra mediante la metáfora del heredero que es menor de edad, versículos 1 y versículo 2, el cual no se diferencia en nada a un esclavo, dice el versículo 1, ya que está bajo tutores y administradores, según el versículo 2. En tiempos antiguos, el proceso de la mayoría de edad era importante y bien definida. El hijo heredero de un romano era menor de edad hasta los 14 años y todavía estaba bajo cuidado de sus administradores hasta la edad de 25. Solo hasta entonces el joven podía ejercer el control completo e independiente sobre su patrimonio. Pero, ¿qué significa ser menor de edad que nada se diferencia a un esclavo? La ilustración que Pablo aplica aquí a nosotros espiritualmente puede entenderse en tres diferentes niveles. En primer lugar, esto de ser menor de edad que no se diferencia en nada a un esclavo, el primer nivel demuestra que en el tiempo de Moisés, por ejemplo, Dios había prometido a su pueblo una libertad espiritual en su pacto en el monte Sinaí. Pero ellos no habían llegado a poseerla y a experimentarla con pocas excepciones, debido a su pecado, debido a que a causa de la naturaleza pecaminosa, nadie puede obedecer la ley. El segundo nivel que involucra esta idea de ser menor de edad y no diferenciarse en nada a un esclavo, involucra a todos los seres humanos, el cual consiste en ser esclavo de los principios de este mundo. Miren ustedes versículos 3 y versículo 8, donde dicho concepto, principio, ha generado algunas discusiones entre los comentaristas, ya que el término griego de esta palabra igual puede traducirse como elemento, que en este contexto puede significar que todos nosotros estábamos esclavos a los principios básicos del mundo o reglas elementales de este mundo, lo cual tiene mucha relación con la metáfora de la niñez y su desarrollo, pero que tiene muy poco que ver con el estado de esclavitud. Por ello, una segunda manera de interpretar también el término principio es como los espíritus que controlan el mundo, o los poderes que gobiernan este mundo, cuya interpretación va mucho mejor con el versículo 8 de este capítulo, donde se nos dice que éramos esclavos de los que en realidad no son dioses, es decir, los demonios o espíritus malignos, tal como lo expresa Efesios capítulo 2, por ejemplo, versículo 2, donde se nos dice que andábamos en otro tiempo conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Por tanto, el segundo nivel que representa esta idea de ser heredero, pero no muy diferente a un esclavo, es este, de que todos, sin distinción,
éramos esclavos de los principios de este mundo, o de los príncipes, refiriéndose a estos espíritus demoníacos, a Satanás, etc. Pero también hay un tercer nivel que involucra esta idea, y es la que tiene que ver con la que un cristiano, siendo hijo, en algún grado, deja de experimentar la libertad y el gozo de la salvación. Ahora, yo en relación a este punto voy a trabajar un poco más adelante, cuando aborde de manera más completa versículos 8 al 11. Pero este es el tercer nivel, donde hijos, siendo liberados, redimidos, viven como esclavos. Y a la luz de eso, yo quiero preguntarte, nuevamente, ¿vives tú como un esclavo? No sé si tú has mirado en ocasiones tu corazón o has visto tu conducta. ¿Tú vives como un esclavo? Creo que es una pregunta importante que deberíamos hacernos. Bueno, ser esclavo es parte de nuestra condición natural. Eso es importante entenderlo. Todos los que vienen a este mundo vienen en dicha condición. Por eso es que tú y yo necesitamos un libertador. Sin embargo, lo que no es natural es que un creyente, un hijo, viva o se sienta como un esclavo. Si eres hijo y vives como un esclavo, preso del miedo, de la condenación, sometido a cosas que no son Dios, puede ser que no seas hijo, pero sí un esclavo. Y por esa razón es muy importante poder, en este tiempo, en este momento donde estamos abordando este texto, preguntarse, ¿realmente soy hijo? ¿La forma en que vivo es como la de un hijo? ¿O esta se parece mucho más a la de un esclavo? Porque el propósito de Cristo al venir a este mundo, como dice este pasaje, es que tú y yo dejemos de ser esclavos y asumamos un rol distinto, una función distinta. Y esta función es la de ser hijos. Y ese es mi segundo punto. Quiero que tú mires un poquito, versículo 4 al 7. Nosotros no solamente venimos a este mundo y aunque algunos son herederos, viven como esclavos, sino que la segunda cosa que estos versículos nos expresan es que tú y yo dejamos de ser esclavos y asumimos el rol de herederos cuando se cumple la fecha fijada por el Padre. Mira tú lo que dice el versículo 4 al 7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya no son hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. No sé si alguna vez también has pensado con respecto a el plan de Dios. Dios tiene un plan. Hay un escritor que dice que el simple hecho de salir de una habitación, o ir a cenar, o sembrar el jardín en primavera, requiere de una planificación. Resultaría muy difícil pasar un día sin un plan de acción, ya que sin planificación, dice otro escritor, no es posible hacer la vida muy interesante. Si esperas hasta el último día para preparar tus vacaciones de verano, lo más probable, dice el escritor, es que vayas siempre a la misma playa, año tras año. Y por esa razón es importante que tú entiendas que no tienes derechos a quejarte después de que la vida te parezca un poco aburrida. El plan o planificarse es necesario. Sin embargo, ¿por qué es que tú y yo necesitamos planificarnos? ¿O por qué planificamos? Bueno, la razón no es simplemente porque hay un beneficio detrás, sino porque Dios es un Dios de planes. Dios tiene un plan. Y como decía Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15, se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo o la fecha fijada por el Padre para que los niños adquieran la mayoría de edad, para que ellos puedan ser libres
de sus guardianes y herederen las promesas dadas por este Padre. Ahora, ¿por qué este tiempo o el cumplimiento de este tiempo es tan relevante? ¿Qué es lo que caracteriza este tiempo cuando Cristo viene? Bueno, a través de la historia se han mencionado por lo menos 4 aspectos que hacen de este tiempo la plenitud del tiempo. Por una parte, lo que caracteriza este tiempo es el gobierno romano, donde entre muchos otros beneficios de su gobierno, es el tiempo ideal para las comunicaciones y específicamente para que el Evangelio pudiera propagarse y comunicarse al mundo. Eso hace de este tiempo un tiempo ideal. Otra cosa que hace de este tiempo un tiempo ideal para que Cristo venga es la cultura y la lengua griega, donde había dado cierta cohesión a la sociedad y donde a la luz de un solo idioma, digámoslo así, universal, se permitía poder comprender este mensaje del Evangelio. También, por otra parte, la mitología griega y los dioses romanos estaban perdiendo el poder, estaban perdiendo su dominio sobre las personas. De modo que el corazón y las mentes de las gentes estaban hambrientas por una verdadera religión. Y por último, también la ley de Moisés ya había cumplido con su función de preparar a los hombres para Cristo. Por tanto, ya era el tiempo para que Cristo viniera. Ahora, ¿en qué consiste este plan? Bueno, versículos 4 y 5 nos hablan de que este plan consiste en enviar a su Hijo, el Hijo de Dios, Cristo nuestro Salvador, para rescatar a los que están bajo la ley. Nótese que el propósito del Señor era tanto rescatar como adoptar. No solo rescatar de la esclavitud, sino también convertir a los esclavos en hijo. En el texto, la verdad, no se nos dice cómo es que Cristo efectuó este rescate, pero sabemos por Gálatas capítulo 1, versículo 4, que fue mediante su muerte, y por Gálatas capítulo 3, versículo 13, que por esa muerte Cristo se hizo maldito a causa de nosotros. Además, entendemos que estos textos, del cual nos habla acerca de la comisión de Cristo, nos hablan de que Jesús, al ser enviado, estaba perfectamente calificado para rescatarnos. Él nació bajo la ley, es decir, bajo o de madre judía, una nación judía y sujeto a la ley judía. Él tuvo éxito donde nadie más tuvo éxito. Él cumplió perfectamente la justicia de la ley. Pero también hubo un segundo envío en el texto. Si tú miras este texto, se nos habla de que el Padre también envió al espíritu de su Hijo, al corazón de sus hijos. Versículos 6 y 7. Observa que esta referencia es también trinitaria. Primero, Dios envía al Hijo al mundo, y segundo, envía a su Espíritu a nuestros corazones. Y al entrar en nuestros corazones, el Espíritu comienza a exclamar, como lo indica este pasaje paralelo de Romanos 8, versículos 15 y 16, que dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En arameo, el término Abba es el diminutivo de Padre, y es la expresión que Jesús usó en su oración íntima con Dios. De modo que, a la luz del texto, nos podemos notar que la intención de Dios no era solamente asegurar nuestra filiación por medio de su Hijo, sino también asegurarla por medio de su Espíritu. Envió a su Hijo para que pudiéramos tener la condición de hijo, y envió a su Espíritu para que pudiéramos tener la experiencia de ello. Ahora, para ir cerrando este segundo punto, déjame bien preguntarte, ¿eres tú parte de este plan? Es decir, ¿eres tú hijo?
eres o disfrutas hoy no solamente de la condición de hijo, sino de la experiencia de ser hijo, o miras eh, esta parte del plan de Dios como algo lejano, como algo que antes sentías, antes disfrutabas y que hoy solamente te sientes como un esclavo, que vive lejos de todo esto, que no te sientes como hijo, ni experimentas tampoco esta realidad de un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué ocurre que hijos viven como esclavos? ¿Por qué ocurre que personas que han sido liberadas hoy siguen siendo sometidas eh, bajo el dominio de ídolos y cosas que no son Dios? Bueno, versículos 8 al versículo 11 nos ayudan a responder un poco esta pregunta, porque este texto nos muestra que siendo hijo existe el peligro de vivir como esclavos. Déjame leerte estos últimos versos de esta porción que estoy considerando en el día de hoy. Versículo 8 dice así: Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Lo que Pablo está diciendo aquí, tristemente, es que muchos hermanos de la iglesia, a los Gálatas, estaban viviendo como esclavos. Siendo ellos hijos, estaban viviendo como esclavos. Singer Ferguson, en uno de sus libros, expresa que la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos, hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra filiación a Dios es la cúspide de la creación y la meta de la redención. Sin embargo, hay muchos hombres nuevos que visten trajes viejos. Y no me estoy refiriendo con esto a la vestidura material, sino que me refiero a un aspecto espiritual. Ya que, como comenta D.L. Moody, en una ocasión él vio un aviso que decía: si quieres que la gente te respete, viste bien. Pero esa es la idea que tiene el mundo acerca de lo que es el respeto. Pues un leproso viste bien, pero sigue siendo leproso. Además, hoy hay muchos delincuentes populares de camisa y de corbata que, aunque puedan vestirse lujosamente, siguen siendo también delincuentes. Y como lo dice un refrán popular, la mona, aunque se vista de seda, esta mona se queda. Por lo tanto, lo que yo quiero decir aquí, cuando me refiero a esta expresión de que muchos hombres hoy día, siendo hombres nuevos, visten ropa vieja, no me estoy refiriendo a su atuendo. Me estoy refiriendo a que, siendo hijos, ellos viven como esclavos. Siendo hijos, no viven como hijos. ¿Por qué? Según los versículos 8 al 11, podemos encontrar dos razones. Una de estas razones es porque nos dejamos gobernar por aquello que no son dioses, es decir, por nuestros ídolos, versículo 8. Martín Lutero decía lo siguiente: él decía que un ídolo es aquello en lo que ponemos nuestra esperanza para la obtención de todo bien terrenal y en lo que nos refugiamos en la hora de la angustia. Sea donde sea que pongas tu corazón, ahí depositarás tu confianza. Y ten en cuenta que eso será tu verdadero Dios. Entonces, una de las razones de por qué, siendo hijos, nosotros nuevamente nos volvemos a la esclavitud es porque comenzamos a adorar cosas que no son Dios. Pero también hay una segunda razón, y esta está en el versículo 11.
Y es que nosotros nos volvemos a la esclavitud estando libres cuando comenzamos a adoptar ciertos mecanismos o practicamos ciertas actividades o ejercicios para encontrar seguridad, como el guardar días, meses, estaciones o años. Un autor dice que la carne, esto es, la vida alejada de Dios, necesita con urgencia múltiples cosas. Necesita poder, necesita placer, necesita salud, posición y reconocimiento. Y ninguna de estas cosas son censurables, pero el deseo desmesurado, esto es la codicia, va mucho más allá del mero disfrute. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lidiar con nuestros ídolos? ¿Cómo podemos nosotros dejar estos medios o mecanismos para cumplir con nuestros deseos? El versículo 9 nos ayuda con esto. La forma es entendiendo que hemos sido conocidos por Dios. Eso es lo que dice el versículo 9. El término conocer en este texto es más que una conciencia intelectual, es más que un conocimiento, es más que teoría. Conocer a alguien es entrar en una relación personal de amor con él o con ella, donde debemos recordar, como dice Kevin DeYoung, que al buscar la santidad, por ejemplo, o al relacionarnos con Dios, nosotros no estamos buscando una cosa, sino que estamos buscando a una persona. No obstante, ¿por qué esta idea de ser conocido es un antídoto contra la idolatría? Bueno, porque nuestra inseguridad que está sobre esta aceptación de Dios es gran parte la razón de la por qué nosotros hacemos ídolos. Nosotros hacemos ídolos porque creemos que no somos aceptados por Dios y necesitamos hacer más cosas. No obstante, el Evangelio nos enseña que no necesitamos hacernos hermosos o adorables a Dios por medio de nuestros esfuerzos, pues Él ya nos conoce y cuando nos ve, Él mira a Cristo en nosotros. Por tanto, si tú y yo asimilamos que Dios nos conoce, no intentaremos mejorarnos o mejorar nuestra condición ante Él por medio de nuestras obras. No vamos a adorar a otros ídolos y vamos a amarlo a Él porque sabemos que Él nos conoce y nos acepta y nos perdona. Entonces, al abordar este último término y ya concluyendo con esta exposición, yo he intentado mostrarte qué es lo que involucra esta idea de la redención, qué es lo que involucra este concepto de la redención a la luz de la naturaleza de la redención. Y he intentado explicarte tres cosas. Primero, que todos nacemos como esclavos en este mundo, aun cuando algunos podamos ser herederos. Segundo, que dejamos de ser esclavos y asumimos el rol de hijos cuando se cumple la fecha fijada por el Padre, versículos 4 al 7. Y por último, que siendo nosotros ya hijos, existe también el peligro de vivir como esclavo, versículos 8 al 11. No obstante, frente a este peligro que siempre está presente, es decir, de vivir como esclavos siendo hijos, quiero compartirles el último tips para mantenernos viviendo como hijos. Y este tips es el contenido de una oración que continuamente Hudson Taylor mantenía cerca para poder leerla continuamente. Y esta oración dice lo siguiente: Señor Jesús, hazte para mí una realidad viviente y radiante, más presente y fijo a la vista por fe que lo que pudiera parecer cualquier objeto externo, más querido, más íntimamente cercano, que incluso el lazo terrenal más dulce. Observa, yo espero que a la luz de esta oración de Hudson Taylor, tú también puedas adoptarla como tuya. Y que esta también pueda ser tu oración y tu deseo cada día. Que nuestro Señor sea cada día más
querido, más íntimamente cercano que incluso el lazo terrenal más dulce. Si eso llega a suceder en tu vida, en mi vida, si tú y yo logramos establecer una relación tan cercana con Cristo, nuestro libertador, y comprendemos de dónde Él nos sacó, entonces difícilmente tú y yo desearemos volver a la esclavitud. Difícilmente tú y yo desearemos vivir como esclavos. Cristo nos liberó. Cristo te liberó. Hoy el espíritu que tú tienes no es un espíritu de temor, como dice Romanos 8, sino un espíritu de hijo. Recuerda, hay una relación. La semana pasada yo te decía que Cristo ha logrado nuestra reconciliación. La semana pasada la gran idea es que tú y yo éramos amigos de Dios. Hoy la gran idea, el gran principio es que tú eres hijo de Dios. Y esa relación es maravillosa. Sobre todo en tiempos como hoy. Sobre todo en tiempos como hoy, tú y yo tenemos que fortalecer, cultivar y disfrutar de esta relación de hijos y buscar al Padre continuamente, eh, buscando en Él su ayuda, su provisión y obviamente también depositando nuestra confianza, como lo hace un hijo con su Padre. Entonces espero que el Señor pueda bendecirte y que en este momento esta condición de hijo no solamente tú la comprendas, sino que también puedas tú experimentar el ser un hijo a través de la obra de su Espíritu Santo en tu corazón. Oramos.